funcionar y moverse entre sí. Importantísimo, ¿no? La lubricación hidrodinámica es la más usada, la más barata, la más confiable, se utiliza en más del 90% de la maquinaria, pero en grandes ejes, bajas rotaciones y cargas pequeñas, entonces, grandes cargas, entonces no sirve el sistema hidrostático, hidrodinámico, ¿no? Y tendríamos que recurrir al sistema hidrostático. Bueno, eso habíamos llevado entonces la semana pasada. No está de más entonces recordar que también tenemos la lubricación elasto-hidrodinámica, que es la que ocurre entonces cuando vamos a tener, ¿no?, que lubricar rodamientos, ¿no? La lubricación de rodamientos, entonces ocurre esa lubricación elasto-hidrodinámica. Bueno, habíamos quedado ahí, vamos a continuar entonces nuestra presentación con entonces nueva materia. Bien, ¿con qué lubricamos? Es obvio, ¿no? Necesitamos un lubricante. Y en una primera etapa para poder comprender mejor a los lubricantes, los hemos clasificado por su estado físico. Y entonces los lubricantes pueden ser sólidos, ejemplo, el grafito, el bisulfuro de molibdeno, pueden ser semisólidos, las grasas industriales, pueden ser líquidos, que son los más usados y los más comunes, los aceites, y finalmente también se pueden usar los gases como lubricantes. Estos gases se usan cuando los cojinetes y su eje, ¿no?, están entonces funcionando a revoluciones pero altísimas. Un ejemplo que es un poco doloroso, ¿no? Ir al dentista. Caramba, él agarra su taladro no nos mete y, sin piedad, ¿no?, y nos hace chillar ahí con el dolor del taladro. El cerebro parecería que se nos mueve, ¿verdad? Su taladro gira más o menos a 100,000 vueltas por minuto, 100,000 RPMs. Para tener una noción de la gran diferencia, un motor eléctrico de alta velocidad gira a 3,600, 3,500 RPMs. Imagínense, ¿no? Entonces, este taladro del dentista gira a muy alta velocidad. Entonces, no es posible ni lubricar con aceites, menos con grasas y menos en estado sólido. El lubricante, por tener bajo coeficiente de rozamiento, el único indicado sería usar aire. Entonces, los cojinetes son sellados y el aire está ahí a presioncita y es lo que se utiliza entonces como lubricación. Entonces, son casos muy puntuales, muy especializados, pero en líneas generales en la industria, los dos grandes favoritos serían o lubrico con aceites o lubrico con grasas. Usar lubricantes sólidos o gaseosos se los reserva para situaciones muy, pero muy especializadas. También entonces los aceites industriales pueden clasificarse por su origen. Y en ese caso, cuando estamos pensando de clasificarlos por su origen, tenemos entonces que ubicarnos déjenme abrir otra presentación, un minutito nada más. Tenemos que ubicarnos entonces en función de lo que existe en la naturaleza, ¿no? ¿Qué tenemos en la naturaleza? Materiales de origen animal, materiales de origen mineral, ¿no? Productos de origen mineral, tenemos también, ¿no?, productos de origen vegetal, y tenemos entonces esos tres reinos, ¿no?, en la naturaleza. Entonces, los lubricantes también pueden ser derivados de esos tres reinos. Y cuando estamos hablando entonces del origen, que el aceite, ¿no?, es de origen animal, proveniente del reino animal, realmente, ¿no?, hoy en día, tener, ¿no?, una vinculación, ¿no?, con matar animales,
no es, ¿no? Bien visto por la sociedad. Estamos atravesando una etapa bastante crítica de la conservación, ¿no? De nuestros animales, ¿no? Realmente sería muy penoso no tener que matar. Ya lo hemos hecho, ¿no? Con animales como el chacalote, del cual entonces sacábamos un aceite especial, ¿no? De su esperma, y también con las ballenas, ¿no? Donde sacábamos su grasa animal, etcétera. Entonces, no es una eh, acción, ¿no? Muy correcta tener que matar animales, ¿no? Para extraer sus lubricantes de ellos. Eh, Esa etapa la hemos superado por suerte. Hoy en día se utilizan estos aceites y estos lubricantes, ¿no? Sacados de seres vivos solamente en casos, pero muy especiales, muy especiales. Se sabe, por ejemplo, que hay algunos, ¿no? Aceites esenciales que se pueden sacar de seres vivos, incluyendo los humanos, que son muy apreciados en la industria de los perfumes, por ejemplo. Pero entonces, hoy en día estaría penado, ¿no? Y una de las grandes desventajas que tienen los aceites de origen animal es de que se pudren con facilidad, se vuelven rancios con mucha facilidad. No es entonces hoy en día muy usado este tipo de solución. Contarles también de que cuando se procesa cerdos, o sea, los chanchos, ¿no? En gran cantidad, se produce mucha manteca, ¿no? Mucha grasa de origen animal. Pero esta grasa tiene otras aplicaciones, especialmente en alimentos, ¿no? En el caso de las personas que viven allá por Arani, ¿no? Que son tradicionalmente fabricantes de pan, el famoso pan de Arani, ¿no? Saben ellos que se usa mucho, ¿no? La grasa gordito, ¿no? Para la fabricación de los panes. Pero para lubricación industrial se usa muy poco. He visto usar yo en procesos de embutido, ¿no? Son procesos en los cuales hay mucha fricción, altas presiones, pero se prefiere siempre mejor usar los aceites y grasas de otro origen y no que no sea el animal. Bueno, la otra opción sería entonces sacar lubricantes, tanto grasas como aceites, del reino vegetal. La soya, se puede hacer del girasol, del maíz, ¿no? Podrán percibir entonces que sus aceites son mucho más nobles que para usarlos en grasa, en lubricación de máquinas, que entonces es mejor, no son mucho más nobles como para poder usarlos en la alimentación de los humanos, porque tienen un grado bajo de toxicidad, ¿no? Y son entonces aptos para que los humanos puedan consumir. Y llega a haber un problema que si usamos esos aceites producidos entonces, ¿no? Perdón, a través, ¿no? De derivados de vegetales, ¿no? Como las semillas de girasol o la soya, entonces va a generar un problema de costos en los alimentos para la humanidad. Entonces no es muy bueno, no se recomienda mucho por ese motivo. Hay algunos tipos de aceites, hay uno que se saca de una planta que se llama mamona, que es muy apreciado porque se puede utilizar como diésel, más que como lubricante. Pero eso genera entonces grandes problemas ecológicos, ¿no? Hay que hacer grandes plantaciones y se generan desequilibrios, entonces, a nivel ecológico. Por ese motivo, también no son muy bien vistos en su utilización en máquinas industriales. Los preferimos reservar para consumo humano. Y tienen también una desventaja, como la tienen los tradicionales, ¿no? Aceites animales, que se rancian, no se vuelven, entonces, se pudren con mucha facilidad. No resisten tanto tiempo como los aceites derivados entonces del otro reino que nos quedaría, que sería el reino mineral. Qué curioso, ¿no? Porque las teorías de la formación del petróleo, del cual se derivan los aceites minerales, dicen entonces que los aceites minerales, en el fondo, ¿no? El petróleo, que consideramos que es de origen mineral,
en el fondo entonces es, ¿no?, lo que se ha formado debido a vegetales y animales muertos que con la presión, ¿no?, y el pasar del tiempo se han vuelto petróleo. O sea, en el fondo, ¿no?, las selvas y los dinosaurios que vivían en ellos, con el tiempo entonces se han vuelto petróleo. Entonces, en el fondo no serían bien de origen mineral, pero consideramos que el petróleo es de origen mineral, no obstante que el petróleo se formó teóricamente, ¿no?, por entonces el estado de descomposición de esos animales que habíamos mencionado. No puedo dejar de mencionar algo que me faltaría, recordando que por su estado habíamos analizado, ¿no?, que los aceites podrían ser, ¿no?, o animales, o vegetales, o minerales derivados del petróleo en su caso, que son los que más usamos en esta época actual de desarrollo de la lubricación. Pero habría alguna manera más, miren, de poder fabricar y procesar entonces lubricantes. Les comento, ¿no?, que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, que eran un país bastante desarrollado, comenzó a tener grandes problemas con su maquinaria bélica, sus tanques, ¿no?, sus aviones, sus barcos, ¿no?, porque no conseguía petróleo, nadie le vendía, entonces no podía fabricar sus lubricantes. Entonces, como ellos eran muy inteligentes, se metieron al laboratorio y consiguieron fabricar lubricantes sintéticos en laboratorio. Entonces habría un cuarto tipo, ¿no?, de familia de lubricantes que son entonces originarios de laboratorio, se los hace por reacciones químicas y no serían entonces fabricados a través de un origen ni animal, ni vegetal, ni mineral, ¿no?, que en el caso sería el petróleo. Eso fue un gran aporte. Sin embargo, tiene una gran desventaja hoy en día, no obstante que esa desventaja ha disminuido un poco, pero sigue siendo bastante fuerte. Son mucho más caros los lubricantes de origen sintético que los lubricantes de origen mineral, los derivados del petróleo. Por ese motivo se reserva entonces, ¿no?, los lubricantes sintéticos para aplicaciones entonces muy exigentes en la industria. Un ejemplo, en la industria aeronáutica, cuando tienen que volar los aviones, cuando están entonces en tierra, con el sol, pueden llegar entonces a tener temperaturas en el orden de los 50 grados, 60 grados centígrados, ¿no? Pero cuando ellos vuelan, y como en la atmósfera, ¿no?, superior, ¿no?, no existe mucho aire, su temperatura cae a menos 60, menos 40 grados centígrados. Entonces no hay un lubricante ni de origen mineral, ni de otro origen natural que pueda tener, ¿no?, buenas propiedades de lubricante a esa gran variedad de temperaturas. Y necesariamente tiene que recurrirse a usar aceites sintéticos que son mejores, ¿no?, para este tipo de aplicaciones tan exigentes. Pero su gran desventaja sería que son demasiado caros. Los aceites, entonces, de origen sintético son muy caros, demasiado caros. Se los reserva para aplicaciones especializadas. Y de esa, entonces, limitación nació una categoría que son muy usados, ¿no?, en este comienzo del siglo, una categoría de lubricantes muy usados, que les vamos a denominar de semisintéticos. O sea, se hace una mezcla de aceite mineral, que es relativamente barato, con aceite caro, aceite sintético, pero que tiene mejores propiedades. Se los mezclan y de esa manera entonces se tiene aceites semisintéticos. Tiene mejores características que los minerales, pero son más baratos que los sintéticos, ¿no? Obtenemos entonces un aceite bastante codiciado, aceites semisintéticos. Aquí tengo, miren, un pantallazo de muchas marcas de lubricantes que están presentes en Bolivia, ¿no? Podrán ver entonces que hay una gran diversidad. Y aquí estaría faltando, ¿no?, la empresa bandera boliviana, que sería entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no? YPFB. YPFB entonces también fabrica entonces lubricantes de bastante
bastante buena calidad, no obstante que su tecnología es bastante rezagada, ¿no? Vamos a entender justamente esos problemas que tienen yacimientos cuando vayamos, ¿no?, avanzando en comprender mejor las propiedades técnicas que debe tener un lubricante. Bien, entonces hay muchos, pero muchos fabricantes de lubricantes. El mercado es bastante grande, pero podrán percibir que es bastante competitivo, ¿no? Hay mucha competencia en el mercado entonces de los aceites. Y hay que tener un poco de cuidado porque al haber tanta oferta y tanta diversidad de aceites, entonces tenemos que estar muy claros en nuestras ideas con las especificaciones técnicas, ¿no?, que necesitamos cumplir para hacer una buena lubricación. Bien, no voy a entrar mucho en detalles, pero nos interesa entender cómo se procesan los aceites minerales a partir de lo que sería entonces el petróleo. En Bolivia tenemos dos refinadoras, ¿no?, grandes, y algunas privadas chiquititas, como Oro Negro, por ejemplo, que está en Santa Cruz. Pero en estas refinerías entonces grandes, que sería una la Alberto Villarruel en Cochabamba, y el otro sería Guillermo Eldelberg en Santa Cruz, solamente de esas refinerías podemos procesar aceites en Bolivia en la refinería de Cochabamba. Entonces ahí se tienen unas máquinas que se llaman torres de destilación, donde entonces el petróleo entra, se lo calienta, se vaporiza y se sacan los productos livianos por arriba de la torre, especialmente el gas, gasolina, queroseno, ¿no? Y por abajo, por más abajo, se sacan entonces los aceites lubricantes que son más pesados. Se saca un aceite que se llama aceite base, ¿no? Se fabrica un aceite que se llama aceite base. Y por la parte inferior de la torre salen los residuos, ¿no? Especialmente por aquí se saca lo que es el asfalto. Una cosa interesante, ¿no? Acostumbramos a decir de manera general petróleo, pero lo curioso entonces que a lo que llamamos de manera general petróleo había tenido entonces gran diversidad de composiciones químicas. Los petróleos son muy diferentes uno del otro. En Bolivia, los petróleos son bastante livianos y por ese motivo, entonces, cuando se procesa ese petróleo, se saca de ese petróleo muy poco diésel y muy poco aceite lubricante, ¿no?, el aceite base. Y son petróleos de origen parafínico los que tenemos entonces en Bolivia. Cada vez hay menos petróleo en Bolivia y a muy corto plazo vamos a tener que importar petróleo para poder procesarlos en nuestras refinerías, ¿no? Porque no podemos ya extraer de la tierra, nuestros pozos petroleros están casi agotados y no hemos descubierto nuevos pozos petroleros. Es un gran dolor de cabeza que tenemos como sociedad, ¿no? No vamos a poder autoabastecernos de muchos combustibles, inclusive hoy, ahora, ¿no?, en esta época, importamos, ¿no?, gran parte de nuestros combustibles y gran parte de los lubricantes, ¿no?, que usamos en la sociedad boliviana. Bien, pero entonces lo importante es que se procesa, ¿no? En las torres de destilación se procesa lo que sería entonces el petróleo para poder extraer lo que es el aceite base. El aceite base pasa por lo que es entonces, ¿no?, una etapa de purificación que se hace con solventes. Un solvente que se usa aquí en Bolivia se llama furfural, ¿no?, para poder entonces el aceite base mejorarlo en propiedades y sacarle muchas impurezas que son dañinas para las máquinas. Después se remueve las ceras y finalmente se remueve lo que es los contenidos de azufre y de nitrógeno, que son bastante corrosivos. Y después de ese procesamiento de refinación, obtenemos el aceite base, que sería entonces la materia prima para fabricar los aceites industriales. Un detalle, la calidad de este aceite base dependería entonces del origen del petróleo. Si el petróleo es parafínico o es asfáltico, ¿no?, o es aromático, entonces va a depender esa calidad del aceite base de
qué tipo de petróleo se ha procesado. Les comentaba que los petróleos entonces en Bolivia son de origen parafínico y tienen una razonable buena calidad los aceites base, ¿no? Fabricados a partir de ese petróleo. Bien, entonces en Cochabamba sí tenemos, ¿no?, esta posibilidad de fabricar estos aceites base y también procesar los aceites base para convertirlos en aceites industriales. Pero tenemos que entender qué dificultades hay, ¿no?, en la parte técnica. Aquí está lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Los aromáticos, los alifáticos, ¿no? Los parafínicos serían los tipos de petróleos para fabricar entonces los aceites. Bien, no nos va a interesar mucho entrar entonces en esa tecnología de cómo se fabrican los aceites minerales, porque nosotros somos usuarios, nos interesa más entonces la calidad del aceite y teníamos que entender nada más que los aceites minerales se procesan a partir del petróleo. Bien, existen propiedades que son fundamentales de comprender en los aceites para poder especificarlos adecuadamente y seleccionarlos adecuadamente para lubricar máquinas industriales. La propiedad más importante de todas es esta primera, es la viscosidad, ¿ok? Vamos entonces a definir lo que es la viscosidad primero, cinemática, que es la viscosidad entonces asociada con nuestro entender del día a día, ¿no? Percibimos esto físicamente en el día a día. Entonces, miren, la viscosidad cinemática la vamos a definir como la cuantificación de la resistencia interna que tiene un fluido líquido a chorrearse. Un ejemplo, con esta fotito, podemos entonces ver, uy, se me pasó, aquí en esta parte superior, podemos entonces ver que cuando estamos haciendo chorrear en una misma superficie un poco inclinada, un fluido muy viscoso y otro fluido muy viscoso, o sea, un aceite delgado, ¿no?, menos viscoso con un aceite grueso, por ejemplo, el que chorrea más rápido es el aceite que tiene menos viscosidad. Y el que chorrea más lento es el aceite que tiene más viscosidad. Entonces, reiterando, la viscosidad cinemática o relativa, es lo mismo, cinemática o relativa, que en el fondo es la medida de la resistencia interna que tiene un fluido a chorrearse, a fluir. Entonces es muy fácil de percibir con nuestros sentidos, ¿no? Un aceite muy viscoso va a ser un aceite, ¿no?, que difícilmente chorrea, difícilmente se escurre. Y un aceite poco viscoso es un aceite que se chorrea con mucha facilidad, ¿no?, que se escurre con mucha facilidad. Entonces se ha tenido que desarrollar alguna forma, ¿no?, de poder medir la viscosidad. Hoy no tengo una figurita, ¿no?, de un viscosímetro, y esas maquinitas que me permiten medir la viscosidad de los aceites lubricantes, entonces se llaman viscosímetros. Y el viscosímetro más usado de los innumerables que hay, ¿no?, para medir viscosidad cinemática o relativa, se llama viscosímetro Seibel universal. Repito, ¿no?, viscosímetro Seibel universal. Es como si fuera un embudo. Y a través de ese embudo, lo que hacemos es, ¿no?, meter una cantidad de aceite al embudo, destapar la parte, ¿no?, delgadita del embudo, y entonces dejar que se escurra el aceite. Y lo que hacemos es medir cuánto, Inge, perdón. ¿sí? Eh, te corta el internet, te sale de cada dato. ¿Perdón? No, no le escuché, podían, Inge, perdón, perdón. sí, adelante. Hola, ¿qué pasó? Bueno, continuamos entonces, ¿no? Yo tengo mi retorno de audio, va todo perfecto. Inge, perdón, perdón.
Sí, de mí no da, de cada rato se sale y se corta la videollamada y se sale de las clases. Lo que sucede es el problema local, ¿no? Tal vez si podrías, tú, si alguien más está usando internet o estás con datos, estás con megas, Sí, con megas nomás, Inge. ay, entonces tal vez puedas buscar una mejor ubicación para tener mejor recepción. Es la única manera, ¿no? Ya sí, ya busqué la ubicación, o sea, La mejor la señal ubicación. y no hay internet. Se Sí, corta y hablas también borrosos. va a ayudar un poquito si tú apagas tu micrófono y tu cámara. No se puede hacer nada más, lamentablemente. Pero de todas maneras, la videoconferencia va a Sí, estar siendo grabada y va a estar disponible, ¿no? En YouTube. De sí, aquí a... eso vas a poner a Classroom, Inge. Sí, voy a poner. Y ya, Inge, si no da siempre, yo creo que eso nomás ya, Inge. Ok. Bien, entonces continuamos. Eh, entonces, para medir la viscosidad, usamos el viscosímetro Cyborg universal, ¿no? Que en el fondo, entonces, medimos en cuánto tiempo se chorrea una determinada cantidad de el aceite. Si tarda mucho tiempo en chorrearse, el aceite es muy viscoso. Si tarda poco tiempo en chorrearse, el aceite es menos viscoso. Y eso se mide en segundos, en tiempo, ¿no? Se mide en segundos ese tiempo que tarda entonces en chorrearse un determinado volumen entonces del aceite. Entender lo que es la viscosidad cinemática es muy sencillo, ¿no? Pero lo que es un poco más abstracto de poder entender es lo que vamos a llamar de viscosidad absoluta. Entonces, es otro tipo de viscosidad, ¿no? Viscosidad absoluta o también entonces llamada de viscosidad eh, dinámica, viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Está relacionada, miren, con el equilibrio de fuerzas, tensiones, y habría que recordar un poco, ¿no? Sus conceptos para entrarse profundamente a entender el concepto de la viscosidad absoluta. En líneas generales, si nosotros tendríamos una altura de fluido y sobre esa altura tendríamos flotando una placa, si yo hago mover esta placa, las moléculas que están cerquita, ¿no? Del lubricante que están cerquita a la placa van a acompañar y se van a mover a la misma velocidad que la placa. Pero las moléculas del lubricante que están cerca del fondo no se van a mover. Entonces ahí se va a formar un perfil de velocidades. Y fue Newton, que es muy conocido Newton porque él con sus apreciaciones nos permitió deducir, ¿no? La ley de la gravedad. Entonces Newton desarrolló este concepto que se llama entonces viscosidad absoluta y está relacionando entonces que las tensiones de corte necesarias, ¿no? Para que el fluido pueda moverse, entonces van a ser iguales a una constante que multiplica entonces al gradiente de velocidades en función de la altura, este perfil de velocidades que habíamos hablado. Y esta constante de proporcionalidad sería la viscosidad absoluta. Ok, yo sé que no es entonces tan fácil de entender como lo es entonces la viscosidad cinemática. Entonces, en algunos casos, por suerte en la mayoría de los aceites industriales, la viscosidad se la va entonces a reflejar en viscosidad relativa o cinemática. Y para otros casos más especializados se reserva entonces la especificación de los lubricantes en viscosidad absoluta o dinámica. ¿Ok? Bien, lo que nos interesa también entonces es conocer las unidades de la viscosidad. La viscosidad cinemática o relativa se cuantifica en stocks, pero lo que había resultado es que el stock, que se abrevia como ST, es una unidad demasiado grande en la práctica. Y por ese motivo se usa más un submúltiplo de una centésima, que se llama centi-stocks. Haciendo una analogía, ¿no? En vez de metro, los albacos usan centímetros, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, usar metros podemos usar centímetros. Lo mismo pasa con la unidad
de la viscosidad cinemática, en vez de usar Stokes, es más cómodo usar centi-Stokes. Entonces, la viscosidad relativa se especifica en centi-Stokes. Un detalle muy importante. Y en el sistema internacional, la viscosidad absoluta o dinámica se mide en poasis. Pero el poasis es una unidad demasiado grande. Y también, entonces, por ese motivo, en la práctica usamos centipoasis. Centipoasis. Y si bien no hemos entrado a explicar demasiado profundamente lo que es la viscosidad absoluta, y tenemos entonces solamente una asociación, ¿no?, que está vinculada con tensiones de corte y gradientes de velocidades, pero hay una correlación directa entre viscosidad relativa y viscosidad dinámica. Se puede convertir un sistema en otro simplemente usando la densidad del fluido. Eso facilita entonces, ¿no?, la conversión de viscosidad dinámica en viscosidad absoluta o viscosidad relativa, ¿no?, en viscosidad absoluta, ¿no? Vamos a poder hacer esa conversión con facilidad, ¿cierto? Entonces, el concepto de viscosidad cinemática está más fácil de digerir. Y medimos esa viscosidad con viscosímetros. Bien, aquí tengo un gráfico que es muy importante para entender entonces la influencia que tiene la temperatura en los lubricantes. Quiero que ustedes piensen en un caso real, ¿no? Ya sea una máquina en una empresa industrial o ya sea un automóvil que también es una máquina, ¿no? Entonces, cuando vamos a encender en la mañana un automóvil o una máquina en una empresa, la máquina está fría. Ni qué decir ahora que estamos entrando, ¿no?, poco a poco al invierno. Realmente en la mañana, tempranito, la máquina está fría, fría, fría. Pero cuando comienza a funcionar, la máquina va calentando. Y esa diferencia de temperaturas va a afectar entonces el funcionamiento de la máquina, porque va a afectar la viscosidad del lubricante. ¿Cómo afecta la temperatura a la viscosidad de los lubricantes? Miren, aquí tengo el gráfico y aquí se ve, este es el eje donde va aumentándose la temperatura, ¿no? Se llama eje de las abscisas. Y el eje de las ordenadas, el vertical, es la viscosidad de los aceites. En este caso está en Reynolds. Es una medida del sistema inglés de viscosidad absoluta, los Reynolds, ¿no? Entonces se puede convertir a poasis, que es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. Pero no importa, ¿no? Aquí estaríamos midiendo viscosidad y aquí temperatura. Entonces quiero que vean, miren, un aceite, cuanto más alta la temperatura en la cual está, ¿qué pasa con su viscosidad? Su viscosidad disminuye bastante. Entonces, la temperatura es una variable que modifica muchísimo la viscosidad de los fluidos y afecta mucho más a los aceites. Miren, no cambia tanto la del agua, ¿no?, ni de la de gasolina, su viscosidad, pero del aceite cambia muchísimo, ¿no? Era muy alta y con un incremento de temperatura, pero cae muchísimo, ¿no?, esa viscosidad. Entonces, eso es un gran dolor de cabeza en la industria, porque sabemos entonces que cualquier sobrecalentamiento haría que un aceite se vuelva aguado, no pierda su buena viscosidad y en consecuencia ya no se forme una buena película lubricante. Reiterando, ¿no? Entonces, como la viscosidad cambia con la temperatura, entonces yo necesito saber como especificación, ¿no?, de mi viscosidad, a qué temperatura voy a medir esa viscosidad. Entonces ahora podemos volver a lo que es entonces nuestro concepto de viscosidad cinemática, donde miren, hay dos estándares para medir la viscosidad cinemática. Una la puedo medir a 40 grados y otra la puedo medir a 100 grados. Pero en aceites industriales, la especificación de los lubricantes siempre se hace a 40 grados. Siempre se hace a 40 grados centígrados.
¿Por qué? ¿Por qué no lo hago a 0 grados centígrados? ¿Por qué no lo hago a 50 grados centígrados? Es que la viscosidad del lubricante va a cambiar y se ha convencionado entonces que la viscosidad relativa de los aceites industriales se va a informar ¿a cuánto? A 40 grados centígrados. Eso es importante, ¿no? Entonces está convencionado de que aceites industriales se va a especificar su viscosidad a 40 grados centígrados. ¿En qué unidades? En centi-stocks. En centi-stocks, ¿no? Se va a informar la viscosidad de los lubricantes siempre a 40 grados centígrados. Otro detalle, entonces, que es importante, ¿no? De ver, es de que el aire que hemos visto que es un lubricante gaseoso, que se usa en casos especializados, ¿no? Por ejemplo, velocidades altísimas de rotación, como les daba el ejemplo del taladro de los dentistas, entonces actúa de manera un poco rara porque es un gas, ¿no? En vez de disminuir su viscosidad, más bien aumenta un poquito. En los gases, la definición de viscosidad, el concepto de viscosidad es un poco diferente, está asociada con la agitación térmica de sus moléculas. Entonces, a mayor temperatura, mayor agitación y menor resistencia o mayor resistencia, ¿no? A movimiento, o si quieren, eso va a redundar en mayor viscosidad. Pero la mayoría de los lubricantes, como son líquidos, entonces siempre a mayor temperatura, menos viscosidad. Bueno, y afectará eso a una máquina, pero claro, ¿no? Imaginen nada más un motor de automóvil que yo pongo un determinado tipo de aceite a una viscosidad, arranco el motor y comienza a calentar, ¿no? Con la explosión, ¿no? Del combustible, ¿no? Comienza a calentar, calentar, calentar. ¿Qué va a pasar con mi aceite? Mi aceite se va a volver menos viscoso y llega un momento que habría el riesgo de que ya no se forme la película lubricante o que se rompa esa película lubricante y exista desgaste en el motor por sobrecalentamiento. Entonces, sería ideal de tener un aceite especial con la propiedad de que si bien disminuya su viscosidad con la temperatura, pero no disminuya tanto, ¿no? Entonces, en vez de ser así, entonces tenga más bien un comportamiento así, que disminuya, pero que no disminuya tanto, ¿no? De esa manera, el aceite todavía va a guardar algo de viscosidad a altas temperaturas. Entonces necesitamos una propiedad vinculada con esta estabilidad de la viscosidad cuando el aceite tiene cambios de temperatura. Y esa propiedad se denomina índice de viscosidad. Repito, ¿cómo se llama esa propiedad que mide si un aceite cambia mucho de viscosidad o cambia poco de viscosidad cuando hay cambios de temperatura? Se llama índice de viscosidad. Entonces, si vemos el gráfico anterior, ¿no? Un poquito, digamos, sintético esta vez, ¿no? Solamente viene una línea recta. Aquí tengo la viscosidad del lubricante y aquí tengo la temperatura, ¿no? Que va a cambiar en ese lubricante. Un aceite de muy baja calidad, o sea que tiene un bajo índice de viscosidad, sería como este aceite que se comporta con la línea azul. Con pequeños cambios de temperatura, voy a hacer dos líneas ya para que puedan entonces ver mejor. Imaginen, ¿no? Yo voy a cambiar la temperatura de funcionamiento de este punto, digamos en la mañanita, ¿no? 10 grados centígrados y va a calentar mi aceite en funcionamiento hasta, qué sé yo, 100 grados centígrados, ¿no? En el motor, ¿verdad? Va a calentar así. Entonces, este aceite azul tenía esta viscosidad. Y cuando llegue el motor a 100 grados va a tener hasta de aquí abajo. Ha cambiado mucho la viscosidad, es un aceite de mala calidad. En cambio, miren este verdecito, ¿no? Este lubricante verdecito. En la mañanita 10 grados centígrados tenía entonces una viscosidad que estaba aquí.
Y cuando el motor calienta, disminuye su viscosidad, pero no ha disminuido mucho, ¿no? La viscosidad ha bajado hasta aquí. Este aceite tiene un alto índice de viscosidad, excelente calidad entonces. ¿Ok? Entonces, el índice de viscosidad está asociado a qué tan drástico es el cambio de viscosidad cuando el aceite sufre un cambio de temperatura. Un aceite de alta calidad se considera cuando su índice de viscosidad es muy alto. Y eso significa entonces de que como esta línea verdecita, ¿no? Ese aceite se va a comportar así, que cuando entonces el aceite se calienta, no va a disminuir mucho su viscosidad. Un aceite de mala calidad sería como el azul, que cuando se calienta va a disminuir muchísimo su viscosidad. Entonces, otra propiedad importantísima sería el índice de viscosidad. Bueno, para reforzar nuestro concepto, ¿no? De las dos propiedades que hemos entonces aprendido ahora, vamos a ver este gráfico, esos dos gráficos, ¿no? Que nos va a ayudar a entender bastante bien. Miren, pensemos que inicialmente entonces lo tengo tapado, ¿no? A este embudo. Uy, no estoy dibujando nada. No dibuja. ¿Por qué no dibuja? Ahí está. Entonces, inicialmente lo tengo tapado, ¿no? A estos dos embudos. Y pongo aquí un volumen de aceite al otro lado. Y ambos están entonces tapaditos, ¿no? Están tapados, no se está chorreando nada. Ambos están en la misma temperatura, digamos a 40 grados centígrados. Entonces, en un momento dado, entonces voy a retirar entonces, ¿no? No quiero borrar. Voy a retirar entonces, ¿no? Esta tapa que puse, al mismo tiempo, y el aceite comienza a chorrear. El que es poco viscoso, rápidamente me va entonces a llenar mi recipiente, se va a chorrear rápido. Y el que es muy viscoso, entonces va a chorrear lento y no va a llenar entonces en el mismo tiempo la cantidad que llené con el aceite menos viscoso. Entonces, fácil de entender que ese es el concepto de viscosidad relativa en que la mido entonces en centi-stocks, en sistema internacional, y casi siempre especificada a 40 grados centígrados. ¿Y qué sería el índice de viscosidad? Entonces, vamos a considerar dos tipos de aceite. Uno que tiene un alto índice de viscosidad y otro que tiene un bajo índice de viscosidad. Y hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a tapar los recipientes en su agujerito de abajo. No estamos analizando este lado, ¿no? Entonces tapamos, no hay nada que esté chorreando, llenamos los recipientes, estos tachitos de abajo piensen que están vacíos. ¿Ok? Entonces, estos primeros los voy a poner a 100 grados centígrados, ¿no? Estos tachitos están a 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, en un dado momento, lo que vamos a hacer es entonces, destapar al mismo tiempo la boquilla. No quiere funcionar mi borrador. Al mismo tiempo vamos a destapar la boquilla de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces destapamos y va a chorrear en un determinado tiempo, ¿no? Entonces el que tiene alto índice de viscosidad
va entonces a chorrear una cantidad bastante grandecita, ¿no? Y el que tiene bajo va a chorrear también una cantidad bastante grandecita. Pero hago lo mismo a 20 grados centígrados. Y el aceite que tiene bajo índice de viscosidad no va a chorrear casi nada. Y el aceite entonces que tiene alto índice de viscosidad chorrea entonces bastante. Y miren, no hay mucha diferencia, ¿no? Hacer esa operación a 100, 50 y 20, el de alto índice de viscosidad sí disminuye la cantidad que se chorrea, pero no tanto como el de bajo índice de viscosidad. En los aceites de bajo índice de viscosidad, realmente el cambio de viscosidad con el cambio de temperatura es demasiado elevado. Y eso va a inducir entonces a que no proteja bien las máquinas, porque su viscosidad cambiaría, ¿no? Demasiado con entonces los cambios de temperatura. En resumen, ¿no? Buscamos entonces aceites de alto índice de viscosidad para mejorar entonces nuestras lubricaciones industriales. ¿Y qué criterio normalmente usamos para seleccionar entonces un aceite para una aplicación de ingeniería, ¿no? Para una máquina, para que funcione adecuadamente y no se vaya a gastar tanto? Si el aceite funciona a muy alta temperatura, si el aceite funciona, ¿no? A muy alta temperatura, vamos a buscar entonces un aceite bastante viscoso. ¿Por qué? Porque con la alta temperatura el aceite se va a volver menos viscoso, va a bajar la viscosidad con la alta temperatura. Lo mismo, ¿no? Si el eje está soportando grandes cargas, o sea, las presiones son demasiado elevadas, eso va a hacer con que se rompa la película lubricante si el aceite es poco viscoso. Entonces, cuando se soporta grandes cargas, también buscamos entonces aceites de alta viscosidad. Importantísimo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos. Para altas temperaturas, aceites más viscosos. Para altas cargas, aceites más viscosos. Pero si mi requisito es alta velocidad, mi máquina funciona, ¿no? Altas rotaciones. Entonces, cuanto menos viscoso sea el aceite, menos fricción va a haber. Importante, ¿no? Si yo requiero entonces máquinas, lubricar máquinas que trabajan a velocidades elevadísimas, nunca seleccionaría aceites muy viscosos, ¿no? Porque si no, perdería mucha energía y habría un calentamiento extraordinario en esas máquinas que funcionarían con aceites demasiado viscosos. Entonces, seleccionar el aceite adecuado en cuanto a viscosidad es un arte. ¿Y quién domina ese arte? Solamente el fabricante. Cuando sus ingenieros hacen el diseño, ¿no? De su máquina, ellos especifican, ellos seleccionan las viscosidades y las propiedades adecuadas que tiene que tener un aceite. Por ese motivo, siempre que necesitemos cambiar aceites, no vamos a ponerle cualquiera. Siempre vamos a recurrir primeramente al catálogo, al manual del fabricante, donde sí o sí me indica entonces la viscosidad y otras especificaciones también importantes para poder entonces adicionar el aceite adecuado para el buen funcionamiento de esa máquina y evitar su desgaste prematuro. Reitero, ¿no? La fuente principal de saber qué tipo de lubricante y qué especificaciones tiene que tener el lubricante que usa en una máquina es la fuente original del fabricante. El manual de mantenimiento o el manual de operación de la máquina me va a indicar entonces qué tipo de aceite tengo que usar. Si la máquina es muy antigua y no consigo los manuales, ustedes saben que por internet hoy en día se consigue todo, ¿no? Pero si en alguna de esas no consigo el manual, no consigo ninguna recomendación, ¿no? Escrita por el fabricante, ahí sí recurriríamos a la bibliografía de lubricación, donde tenemos entonces algunos parámetros y pautas para seleccionar lubricantes. Y una de las principales pautas es la temperatura ambiente en la cual funciona entonces la máquina.
No es lo mismo entonces seleccionar una máquina que va a trabajar en Santa Cruz, seleccionar un aceite, ¿no? Por una máquina que va a funcionar en Santa Cruz, que seleccionar un aceite, un lubricante, para una máquina que va a funcionar en Potosí. Y en consecuencia, como Cochabamba está al medio, que es clima templado, entonces probablemente, ¿no? Tengamos que seleccionar también un aceite o un lubricante diferente. Reitero, ¿no? Cuando no hay una especificación y una indicación directa del fabricante, no la consigo, recién entonces usaría estas recomendaciones generales. En Santa Cruz usaría un aceite más viscoso y en Potosí, Oruro, usaría un aceite menos viscoso, ¿no? ¿Por qué? Porque con el frío el aceite se va a volver más viscoso. Y el aceite en Santa Cruz, con el calor, el aceite se va a volver menos viscoso. Entonces, la temperatura ambiente es un parámetro importante de considerar cuando uno va a seleccionar un aceite, ¿no? Para una lubricación industrial. Bien. Vamos entonces a pasar mucha información técnica y voy entonces a detenerme un poquito ahora en hacer una división que hacemos en lubricación de máquinas, que es entonces fundamental para una buena selección de aceites. Miren, vamos a distinguir dos grandes categorías de aceites lubricantes y de grasas lubricantes. Una de ellas, adecuada para el parque automotor, o sea, automóviles, camiones, camionetas, motos, ¿no? ¿Qué de particular tienen esas máquinas? Esas máquinas tienen de particular es que funcionan con un motor a explosión. Y ese motor a explosión tiene calentamientos, pero enormes. De una partida en frío, de una mañana, hasta llegar a régimen permanente, ¿no? Cuando la máquina comienza a funcionar caliente, caliente, hasta llegar a una temperatura máxima, esa transición de temperaturas es muy alta. Entonces, no es lo mismo seleccionar un aceite para automotores, para vehículos, ¿no? Independientemente cuál sea, si sea auto, camioneta, camión o equipo pesado, ¿no? Tractores, etcétera, no importa. Y la otra diferencia sería entonces, ¿qué tal si yo necesito un aceite para lubricar un torno, un reductor o una máquina industrial que no use un motor a explosión? Entonces es otra categoría diferente. Entonces, una vez más, ¿no? Hay dos categorías grandes de familias de aceites para seleccionar. Aceites para automotores y aceites para aplicaciones industriales. Algunas veces las industrias tienen también motores estacionarios, generadores, ¿no? De energía eléctrica estacionarios que entonces funcionan con un motor a gas o un motor diésel. Ahí sí, en ese caso, entonces ese motor estacionario va a usar entonces aceites de más o menos, ¿no? De la línea automotriz, de la línea de aceites automotores. Pero no se olviden de que quien tiene que darme esos datos es el fabricante. No me voy a inventar, ¿no? Es el fabricante. Bien, entonces miren, en Bolivia, para especificar aceites automotores, usamos las normas SAE. Repito, ¿no? Para seleccionar aceites automotores, usamos las normas SAE. La SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos. Curioso, ¿no? Que ustedes también han aprendido la SAE cuando han estudiado un poco de materiales aceros. Los aceros también son normalizados, ¿no? Por la SAE, pero en este caso estamos hablando de aceites industriales especificados por la SAE, ¿no? Para automotores, ¿ok? Y para la línea industrial usamos la norma ISO. Repito, ¿no? Para aceites industriales usamos la norma ISO. Entonces hay una gran diferencia. Automotores con la SAE y aceites industriales entonces con la norma ISO.
¿Ok? Vayamos a ver entonces algunas propiedades y conceptos importantes para la selección de los aceites en cualquiera de las dos categorías. Entonces, lo primero que vamos a analizar es entonces un tipo, ¿no?, de especificación desarrollado por la API, que es el Instituto del Petróleo de los norteamericanos, de los Yankees, que entonces a los aceites industriales y aceites automotores los clasifica entonces por grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Y esto es muy importante. Miren, el grupo 1 son aceites que tienen entonces bajos índices de viscosidad y tienen entonces contenidos de azufre bastante elevados. Repito, ¿no? Tienen un bajo índice de viscosidad y tienen contenidos de azufre bastante elevados. Eso hace entonces con que sean de calidad precaria, son de mala calidad. Estos aceites son mucho más baratos y deberíamos usarlos poco si queremos entonces proteger bien a nuestras maquinarias. Lamentablemente, para poder entonces salirse de este grupo y tener un aceite de mejor calidad, se necesita entonces una tecnología de refinación del aceite base mejor, de la que contamos entonces con la que cuentan, ¿no?, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y EPFB en la refinería Gualberto Villarroel. Ahí les comentaba entonces que se hace la refinación con solventes, ¿no?, el furfural. Entonces, lamentablemente el aceite de yacimientos es un aceite no adecuado ya, porque es obsoleto en su procesamiento y es entonces clasificado como del grupo 1. No es entonces de los mejores, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque entonces no tenemos buena tecnología de refinación del aceite base. El grupo 2 tiene mejor índice de viscosidad, tiene menor contenido de azufre y entonces contenido, ¿no?, de hidrocarburos saturados mayor al 90%. Eso hace con que sean aceites de mucha mejor calidad. Es importante esto, ¿no? Son aceites de mejor calidad los del grupo 2, pero también son más caros. En Bolivia entonces no fabricamos estos aceites y los traen, ¿no? Los que compiten con yacimientos los traen a estos aceites, ¿no? Son de mejor calidad, más caros. El grupo 3 ya son realmente extraordinarios. Estos aceites, entonces, son procesados con un proceso que se llama hidroprocesado severo y realmente son de altísima calidad, ¿no? Tienen índices de viscosidad superiores a 120, ¿no? Son los que ojalá podríamos usar. Bien, yacimientos ya estaba perdiendo el mercado boliviano de los aceites porque sus aceites ya no podían ser usados en autos modernos. Entonces, Yacimientos actualmente importa aceites de otras refinerías y aquí simplemente los envasa para poder entonces comercializarlos con su marca. Entonces tiene una línea que se llama Extreme. Esos aceites entonces son mejores, ¿no? Los Extreme también son mucho más caros que el convencional vendido por entonces el Yacimientos, ¿no? Entonces, ese concepto tiene que quedar entonces claro. Ahora que estábamos con cuarentena, yo fui a cotizar, ¿no?, un litro de aceite aquí en surtidor cerca de casa, del convencional, ¿no? Estaba como en 25, 30 bolivianos el litro. En cambio, este importado, ¿no?, por Yacimientos también, ¿no?, envasado por Yacimientos, el Extreme, estaba como en 70, 60 el litro, ¿no? Vean la gran diferencia que existe de precios, pero ¿por qué? Por la calidad, ¿no? La calidad, ese aceite entonces importado es del grupo 3, y eso entonces hace con que sea apto para ser usado
en máquinas más exigentes, en motores más modernos, ¿no? Del sector automotriz especialmente. Bueno, entonces este concepto es importante, ¿no? El concepto entonces de la clase del aceite, ¿no? Es importante. Quiero que vean en esta tabla una comparación de algunas propiedades entre aceites minerales de varios fabricantes y aceites sintéticos. Miren, por ejemplo, el índice de viscosidad hemos aprendido, ¿no? Hace unos minutos, de que es muy importante que cuanto más alto sea el índice de viscosidad, el aceite va a ser más estable en cuanto a su viscosidad con cambios de temperatura. Entonces, aquí vemos que los aceites sintéticos, especialmente este, ¿no? Que es el diéster, y este otro que es el poliglicol, tienen índice de viscosidad elevadísimos, ¿no? De 170, 150. Y los aceites minerales difícilmente entonces llegan a 100 con aditivos, ¿verdad? Entonces los sintéticos son mejores para ese tipo de aplicación. Otra aplicación importante son las altas temperaturas, ¿no? Este punto de inflamación se refiere a una propiedad entonces que cuando se va calentando el aceite comienza a emanar vapores, y cuando uno acerca un punto incandescente, si esos vapores se encienden, ese es el punto de inflamación. Entonces, es una medida indirecta de hasta qué temperatura más o menos como máxima podemos usar un aceite. Miren, los aceites minerales, ¿no? Están en el orden de 150 a 200 grados centígrados. Y yo consigo entonces, ¿no? Aceites sintéticos que superan esas temperaturas, ¿no? Que pueden llegar a 220 grados para arriba. El caso de las polialfolefínicas, por ejemplo, ¿no? Que sería entonces buenísimo para altas temperaturas. Otro problema son las bajas temperaturas, ¿no? Como les comentaba de los aviones, ¿no? Cuando un avión entonces sube a la atmósfera superior, se enfría pero muchísimo, ¿no? Y los aceites se volverían muy viscosos, no podrían ser, no sería posible de usarlos. A una dada temperatura el aceite ya no se chorrea, se congela, en otras palabras, ¿no? Entonces miren, los aceites minerales resisten temperaturas bajas hasta menos 15 grados centígrados aproximadamente. Pero hay, ¿no? Los aceites sintéticos que trabajan hasta menos 80. Entonces pueden ver que realmente hay una ventaja de propiedades respecto a los aceites sintéticos comparado con los minerales, ¿no? Entonces siempre hay un aceite sintético para una determinada aplicación, ¿no? Industrial, donde vamos a contar entonces con aceites de mejores propiedades, ¿ya? ¿De dónde viene entonces esa gran diferencia de desempeño, ¿no? ¿Por qué los aceites sintéticos son tan buenos y tienen un desempeño superior entonces a los aceites minerales? Con estas dos figuras es fácil de poder entender. Cuando hablamos de fabricar un aceite mineral refinado del petróleo, entonces las moléculas del aceite son de todo tipo. Hay desde basura hasta cosas buenas. Hay una mezcla, ¿no? De tipos de moléculas, pero muy alta, que no se puede evitar. Entonces, cuando se forma la película lubricante, entonces, no, esas moléculas no funcionan tan bien como cuando uno fabrica esas moléculas de lubricante según entonces las necesidades características de un lubricante, ¿no? Entonces, las moléculas actuarían como pelotitas que ayudarían, ¿no? A un mejor desplazamiento de las superficies en contacto, ¿no? Son entonces mucho más homogéneos las moléculas, mucho más homogéneas las moléculas de los lubricantes sintéticos, ¿no? Por ese motivo, los lubricantes sintéticos son entonces mejores, ¿no? En características que los tradicionales lubricantes, entonces, minerales, pero también son más caros, ¿no? Bueno, pero miren, un aceite industrial no es solamente el aceite base. A un aceite industrial se le ponen compuestos químicos que les llamamos de aditivos técnicamente, para que esos aditivos mejoren el desempeño
y algunas propiedades que presenta el aceite ahora fabricado como aceite industrial. Entonces recordemos, ¿no? Los aceites industriales en el fondo habían sido aceite base y aditivos. Entonces la calidad final de un aceite industrial depende de ambas cosas. Depende entonces del aceite base y depende del aditivo. ¿Qué tal entonces si yo quiero mejorar, por ejemplo, el índice de viscosidad? Lo ideal hubiera sido, ¿no?, tener un aceite de la clase 3. Pero si no tengo y tengo un aceite de la clase 1 o de la clase 2, con aditivos, yo podría mejorar en algo ese índice de viscosidad de ese aceite. Pero en algo, ¿no?, que no es lo mejor. Entonces, los aceites, los aditivos, ¿no?, que se usan en los aceites industriales, los vamos a clasificar en función entonces de si esos aditivos están pensados para mejorar la vida útil del lubricante, o sea, limitar el deterioro del lubricante. Entonces aquí estaría, ¿no?, en antioxidantes, antiespumantes y demulsificantes. Si mi intención más bien es proteger la superficie que voy a lubricar, podría tener entonces agentes antidesgaste, inhibidores de herrumbre, modificadores de fricción o dispersantes. Pero si mi intención es mejorar las propiedades, ¿no?, del lubricante, entonces podría usar, ¿no?, depresores de punto de fluidez, mejoradores del índice de viscosidad, agentes de adhesividad o emulsificantes. Entonces, los aditivos tienen una función, pero no se olviden que un aditivo, al ser un compuesto extra que le estoy poniendo más a mi aceite, va a llevar también a un costo mayor. Entonces, el aceite industrial, que había sido aceite base más aceite, más aditivos, sabemos entonces que ese aceite industrial tiene su final, ¿no?, calidad, sumado a las calidades de ambas cosas, ¿no? La calidad de un aceite industrial depende del aceite base y depende entonces también del aditivo que se va a usar entonces en ese traje.